Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 18, y vamos a ver del verso 6 al verso número 8. San Lucas, capítulo 18, versos del 6 al verso 8. Dios nos va a hablar. Amén. Aleluya. ¿Ya tiene San Lucas 18, 6? Amén. Bien, vamos a leer la escritura. Dice de la siguiente manera: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más estamos hambrientos de tu presencia, hambrientos de tu palabra, pero también hambrientos de tu poder, que nos ayudará para solucionar algunas necesidades y suplir también algunas carencias en nuestras vidas. Háblanos a lo profundo del corazón, te ruego. Y bendiga, mi Señor, a todo dador alegre. Bendecimos, Señor, desde ya su trabajo. Bendecimos su guardarropa, su alacena. Bendecimos aún el trabajo de sus hijos, porque toda buena dádiva desciende de lo alto. Y sin duda, si en sus manos están, es porque usted se los ha dado, y lo declaramos bendito del Señor. Y sé que prosperará y será para bien. Por el nombre de Jesús, atentos estaremos a tu palabra. Háblanos, Señor, que estaremos atentos a escuchar tu voz. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Muchas gracias. Déjenme comenzar diciéndole que la situación que vamos a analizar el día de hoy es muy importante para nuestra vida espiritual, para la vida espiritual de la iglesia que me está escuchando aquí, y para la vida espiritual de toda la iglesia que me está escuchando allá, detrás de cámara. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de nuestras almas sabe muy bien y conoce la palabra y entiende que para antes de tener toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad sobre la raza humana y aún tal vez sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en algunas áreas, es necesario que aparezca primero la apostasía, para después dar paso a, como dice la Escritura, el hombre de pecado o el hombre inicuo, que es el anticristo, con toda su autoridad y con todo su poder. Entonces entiendo, y el enemigo también comprende, que para que eso suceda, lo que tiene que desaparecer primero es la fe. La fe genuina que el pueblo de Dios tiene que ser golpeada, tiene que ser atacada. Ya el enemigo lo ha hecho durante muchos años en nuestra vida cristiana y usted lo ha notado, pero antes de que yo naciera ya lo estaba haciendo, y sin duda yo voy a morir, y si Dios no ha determinado venir, el enemigo seguirá atacando a la fe de la iglesia, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y la iglesia espera a su Señor y Salvador Jesucristo, que viene por ella. La convicción de lo que no se ve. Tenemos la seguridad de que aunque ahorita estemos en medio de un problema, de una adversidad, yo tengo la convicción, estoy convencido de que Dios es mi ayudador, de que Dios está al lado mío y que Él no me va a dejar morir solo, porque Él prometió no dejarnos huérfanos. La fe es necesaria para poder vivir la vida cristiana, y el enemigo lo sabe, pero Dios también, porque en su palabra dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que el enemigo necesita es que haya iglesia del Señor en la tierra,
sin fe, sin agradar a Dios, para poder desquitar todo su odio, todo su rencor que ha acumulado durante muchos años contra el pueblo amado de Dios, corona de la gloria de Dios, la niña de sus ojos, el amado que nosotros tenemos, nos ha amado tanto que ha decidido protegernos de ese engaño del maligno. Pero el enemigo va a decidir seguir golpeando nuestra fe. Es por eso que hoy le invito a que meditemos en este tema, el robo de la fe. Porque el enemigo a muchos les roba la fe. Espero que no sea usted que me está escuchando, espero que no sea usted que nos está viendo. Es especialista para robar la fe. En algunas ocasiones no se nota. He visto gente vivir en las iglesias por muchos años diciendo que tiene fe, pero al momento de tener enfermedad no ora para que Dios le sane. He visto por muchos años en las iglesias que he estado gente que dice que tiene fe y al momento de tener un problema familiar no ora para que Dios le ayude con el problema familiar. De manera que le han robado su fe y no se ha dado cuenta. Porque el enemigo, dice San Juan 10:10, vino para robar, matar y destruir. Y se ha especializado también en robar la fe, que a veces ni siquiera se nota. Y los creyentes dicen que tienen fe, pero su forma de vivir dice lo contrario. De ahí es que me interesa que toquemos este tema, el robo de la fe, para así poder evaluarnos, poder medirnos, como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. No me va a venir a examinar el pastor, no me va a venir a examinar la iglesia, yo me tengo que examinar con la administración de la palabra de Dios para ver cómo anda mi vida espiritual. De manera que vamos a introducirnos en este tema, el robo de la fe, para ver cómo está mi fe, para ver si no me le han quitado algo, para ver si sigo creyendo como creía en un inicio. Porque, hermano, la palabra dice que en lugar de disminuir la fe tiene que ir creciendo. Porque dice que la fe es como una semilla de mostaza, dice el Señor, que va creciendo al grado que se hace como un árbol, y después en ese árbol anidan muchas especies de aves. Está diciendo el Señor que cuando alguien tiene fe, Dios le ayuda a que esa fe crezca. No solamente la fe que él tenga le va a ayudar a vivir su vida cristiana, sino va a ser ejemplo para que otras vidas se puedan cimentar, se puedan fomentar y ayudarse con el buen testimonio a poder crecer en Cristo mediante la fe. Ahora yo ruego al Señor que todo aquel hombre o mujer de Dios que me está escuchando y me está mirando hoy en este día, aprenda a defender su fe, porque para eso se va a ministrar la palabra de Dios hoy. La palabra del Señor dice claramente en Hebreos 11:32 algo muy interesante que yo le quiero mostrar. Vayamos por favor a Hebreos 11:32, porque Hebreos capítulo 11 es la galería de los héroes de la fe. Y cuando el Señor hizo esta pregunta, después de hablarles de esta parábola del juez injusto, lanzó la cuestión que usted y yo tenemos que estarnos preguntando constantemente. Cuando Jesús mi Salvador venga, ¿voy a tener fe para seguir esperando, para seguir creyendo? Y la respuesta que yo le pudiera dar ahorita sería sí. La respuesta que usted me pudiera dar ahorita sería sí, porque usted está en la iglesia, porque usted obedeció lo que dice la Escritura, que Él da el querer como el poder hacer. El Espíritu le convenció, a pesar del dolor, a pesar del problema, a pesar de la necesidad, a pesar de la enfermedad, a que usted viniera a sus atrios, a su templo, a meditar en su palabra, pero a gozarse también en su presencia. Y ahorita sería muy fácil decir, cuando tú vengas por mí, sí voy a tener fe. Pero tal vez en el transcurso de los años, días o meses que Dios me permita seguir viviendo, si así le place, algo pudiera suceder en mi vida que pudiera apartarme de la fe.
Entonces tengo que meditar primero en la palabra para saber los riesgos que corro, para ver cómo mi fe puede ser robada, porque estamos meditando en el robo de la fe. Y vamos a estar viendo Hebreos 11, verso 32. Por favor, ¿lo tiene usted? Vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y el 33 continúa: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Y vea cómo se alcanzan las promesas. Alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, todo esto es un cúmulo de beneficios que trae la fe, que la Biblia relata que los hombres de la Biblia que nos dan testimonio de ello, vivieron y atravesaron. Y sin duda, tal vez usted y yo, en alguno de ellos nos vamos a ver involucrados en algún momento. Espero que alguno de ellos no nos aparte de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero sí dice algo muy importante allí. Dice que por la fe se alcanzan las promesas. Debo de entender que la promesa que Dios me hizo a mi vida acerca de salvarme involucra fe. Debo de creerlo, debo de vivirlo, debo de hacerlo. Pero también cuando el Señor promete proveerme, porque Él es proveedor, debo de creerlo, debo de vivirlo y debo de hacerlo. Porque todas esas promesas se alcanzan por fe y el diablo lo sabe. Por eso se ha especializado en evitar que muchos puedan hacer crecer su fe y pueden creer que Dios va a sanar al que está al lado mío, pero conmigo no, porque el problema mío es más difícil, porque el problema mío es más complicado. Pero yo me pregunto, ¿no vale lo mismo el que está al lado mío que lo que valgo yo delante de Dios? Pero se fija cómo el enemigo es especialista en tergiversar esas cosas, en confundir esas cosas. Lo hizo con Caín y Abel. A Caín fue y le susurró en el oído, en su subconsciente, o a saber cómo se lo haya ofrecido a manera de pensamiento, y le dijo: Dios quiere más a tu hermano que a ti. ¿Cómo la ves? Mátalo. Y esta persona llamada Caín le creyó la mentira, porque él miente desde el principio. Lo hizo con Eva. Una de sus muchas formas que tiene para robarnos la fe es mintiéndonos, tergiversando la palabra de Dios. Pero para eso dice la Escritura que tenemos la palabra eficaz, viva. Pero también dice que es una palabra actual. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Es verdad que el enemigo va a esforzarse, va a luchar para que nosotros empecemos a ser golpeados en nuestra fe, pero la palabra de Dios nos va a alimentar, nos va a alentar, nos va a guiar y nos va a sustentar, porque la palabra dice claramente en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, no lo que yo quiero, no lo que yo pienso. La fe viene por oír la palabra de Dios, y a Dios le ha placido que hoy estemos escuchando su palabra, y sin duda este mensaje va a hacer crecer tu fe para gloria de Dios y la salvación nuestra. De manera que el diablo ya no va a poder desanimarte diciéndote que Dios no te va a oír, porque tú has orado y Dios te ha escuchado en alguna ocasión. Ya no te va a poder convencer de eso. El enemigo ya no te va a convencer de que Dios
pues como que está muy ocupada como para atender tu necesidad que es tan insignificante. Eso ya lo aprendiste tú. Y sabes que Dios es omnipresente y puede estar en los problemas más graves como en los problemas más pequeños. Y ahí ha estado. De hecho, Él mismo lo dijo: no los desampararé, no los dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que aunque no se vea, aunque no se sienta, por la fe, yo sé que Él está a mi lado. Y eso también lo sabes tú. Y el enemigo lo sabe. Ya no va a poder desanimarte con eso. Pero al enemigo le queda un arma todavía que le ha funcionado. Y yo quiero invitarte a que meditemos en esa arma que todavía le queda al enemigo para robarnos la fe. Y es esta: que cómo es posible que, entendiendo que tenemos a un Dios todopoderoso, que puede hacer todo lo que Él quiera, no te quiera dar lo que tú necesitas. Con esa herramienta, el diablo le está robando la fe a muchos creyentes hoy en día. Puede ser alguno de los que me están escuchando aquí, puede ser alguno de los que me está viendo allá, y el enemigo ha sido efectivo con esa herramienta. Entendiendo que Dios es todopoderoso, puede haber alguien en algún lugar creyendo que sí, Dios le puede dar porque es todopoderoso, pero no se lo quiere dar porque le han tergiversado la imagen de un Dios bueno a un Dios malo. La imagen de un Dios bueno a un Dios que está teniendo problemas, que nos está estorbando para que nosotros podamos recibir de Él todo lo que Él nos puede dar por su gracia y por su misericordia. Esa herramienta hasta el día de hoy le ha funcionado y mantiene fríos a muchos que deberían de estar avivados en el Espíritu, que deberían de estar fuertes en el poder de Dios y que deberían de estar conquistando almas por las calles, pero el enemigo se las ha ingeniado para hacerle creer a la gente que Dios es un Dios malo, que está esperando solo que te equivoques para corregirte, para luego decir: Dios lo castigó. Y sin duda, cuando nos está sucediendo algo malo, poder decir estas palabras: Dios lo castigó porque hizo algo malo. Me sucedió a mí con mi padre. En algún momento mi padre tenía bastantes problemas en su organismo porque ya tenía algunos años en su cuerpo, problemas de diabetes, había sufrido algunos infartos. Como él podía asistir a la iglesia de alguna manera, el médico le diagnosticó que le faltaba oxígeno, se le consiguió un tanquecito de oxígeno portátil, a los cultos iba con su tanquecito de oxígeno. Un día su situación de salud agravó y alguien, después de no verlo 2 domingos, me preguntó y me dijo: hermano, ¿y su papá por qué no ha venido a la iglesia? Y yo le dije: es que su salud empeoró, hermano, y no ha podido visitarnos en la iglesia. Y lo primero que me dice este hermano, con su concepto de Dios que él tenía en ese momento, fue: sin duda Dios le está ajustando cuentas. ¿Algo malo habrá hecho su papá, hermano? Porque esa era la imagen que le habían forjado a él de Dios. Porque la verdadera imagen de Dios es esta: que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero cuando alguien tiene una imagen distorsionada de Dios, no va a querer orar, por supuesto, a Dios, no va a querer acercarse a Dios y no va a querer acudir a Dios cuando tenga una necesidad y tenga un problema, porque le forjaron una imagen de un Dios malo, que solo corrige, que solo disciplina, que solo le gusta andar por allí en la vida viendo a ver en qué momento nos equivocamos para corregirnos. Y sin duda el que piense así no habrá leído la parábola de la oveja perdida. Porque aunque la oveja perdida se fue del redil, se salió por su voluntad una vez que estaba herida, su pastor fue, la encontró, se dejó ministrar por su pastor la oveja, porque esto es importante también decirlo.
Su oveja se dejó ministrar, reconociéndolo como pastor, y una vez que lo tuvo en sus brazos, le ungió con aceite el pastor, lo tomó en sus brazos, lo llevó al redil, lo cuidó hasta que se recuperara. Una vez que se recuperó, le puso nuevamente a que conviviera en el redil. Y el amor de Dios nos hace entender que no es aquel Dios que nos dijeron en algún momento, que solo esperaba que nos equivocáramos para corregirnos y ajustarnos las cuentas. Y quien piensa que Dios es malo, tampoco conocerá la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que no teniendo derecho a nada, porque no merecía la herencia, porque el padre no había muerto, y todos entendemos que para poder heredar, por fuerza tiene que morir el testador, y si no es así, no puede recibir nada, porque todavía los bienes pertenecen al dueño. Y aún así, el padre decidió heredar al hijo, y una vez que lo gastó en pecados y en deleites, desobedeciendo y humillando y avergonzando el buen nombre de la familia, una vez que regresó a su padre volvió a darle el lugar de hijo que siempre había tenido. Eso se llama restauración en el cristianismo. Dios es un Dios de restauración. No es un Dios que cuando alguien falla lo desecha. Es un Dios que vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido por medio de la restauración. Se lo mencionó también a la iglesia antigua por medio del profeta Jeremías, cuando le dio la visión del barro y el alfarero. Cómo aunque alguien pueda resistirse, jalonearse y echarse a perder en sus manos, nuestro Dios siempre va a buscar rescatarlo, porque su trabajo es rescatar lo que se había perdido. Para eso vino a la cruz, para rescatar lo que se había perdido. Pero el enemigo siempre va a intentar desvirtuar la verdad de Dios. Pero el trabajo de la iglesia es conocer la verdad de Dios. Dice la Escritura, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Cualquiera que en estos momentos pueda estar siendo atacado, acechado, con el intento del enemigo de quitarle su fe, hoy ha venido el Señor nuestro Dios con su palabra, con su presencia, con su Espíritu Santo, para orientarnos, y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, para conocer el intento que el enemigo tiene de robarnos la fe. Todo esto tiene un principio, y yo le quisiera empezar a invitar a mirar algún ejemplo. Vamos a comenzar con un ejemplo muy importante que usted lo va a valorar y lo va a meditar en su corazón, porque es algo que lo habíamos entendido de alguna manera, pero una vez que Dios nos orienta, nos corrige o nos enseña de algo que creíamos ya entendido y nos orienta, podemos agradecerle al Señor. Y es un ejemplo muy importante. Mire, voy a pedirle que me ayude a buscar en su Biblia Génesis capítulo 3, verso 1. Génesis capítulo 3, verso 1, por favor. Aleluya. Mire cómo comienza el enemigo a tergiversar la verdad de Dios. Comienza a tergiversar la verdad de Dios mintiendo, porque es padre de mentira. Génesis 3:1, ¿lo entiende? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Yo le pregunto a usted, ¿eso fue lo que dijo Dios? Dios no dijo eso. Dios le dijo: de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer. Hay muchos árboles de los cuales puedes comer. Eso fue lo que dijo el Señor. Solamente hay uno del cual no debes comer. Te mando que no comas. Pero como el diablo es mentiroso, el Señor lo reprenda, empezó a tergiversar la verdad de Dios, mintiéndole, porque es padre de mentira. Y así nos ha mentido en muchas ocasiones
con muchas cuestiones que se nos han sido enseñadas y que nosotros las conservamos como verdades. Pero hoy vamos a derribar una de ellas y sé que te va a agradar y te va a interesar. Porque Dios no es el Dios malo que nos han enseñado en alguna etapa de nuestra vida, en alguna iglesia tal vez donde habramos estado. A alguien, porque no tuvo la capacidad de entender a Dios, nos enseñó así y nosotros nos quedamos con esa enseñanza. Pero la palabra del Señor viene para quitar y derribar todos esos malos fundamentos. El enemigo viene a mentir y dice, él dijo que tú no podías comer de los árboles. Quiere que te mueras de hambre. Quiere que le batalles para conseguir los alimentos. Y muchos hoy en día están pensando algo parecido. ¿Por qué si Dios es tan bueno, no quita el hambre de la tierra? Si tiene tantos hombres ricos en la tierra, ¿por qué no donan los ricos a los pobres y se acaba el hambre en la tierra? El hombre siempre va a estar con muchos pensamientos en su corazón y el diablo se va a encargar de mentirle para tergiversar la bondad de Dios, la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios siempre llegará. Tarde o temprano el Señor nos alcanza con su provisión y con su bendición. Él mismo lo dijo claramente en el libro de Deuteronomio. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, en el capítulo 28, vendrán, dice el Señor, todas estas bendiciones y te alcanzarán si pusieres por obra todos los mandamientos que yo te pongo hoy delante de ti. No dice a ver si sucede. Dice, te van a estar persiguiendo y en algún momento de tu vida te van a alcanzar. ¿Por qué? Porque tú decidiste poner atención a los mandamientos de Dios. Los aprendiste bien y los pusiste por obra. Y el enemigo ya no te puede engañar. Estás obedeciendo fielmente a la palabra de Dios y esa palabra se va a hacer un rema en tu vida. Ese rema tú lo vas a vivir y la vida que tú estás llevando obedeciendo a Dios te va a llevar a que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, como vimos en Hebreos 11:32. Y no dice a ver si sucede, dice estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y eso es verdad, se necesita fe para creerlo. Yo creo que Dios te puede bendecir. Yo creo que Dios me puede bendecir. Así estés tú en la peor situación, hermano, Dios te puede bendecir. Así estemos en la peor situación, hermanos, Dios nos puede bendecir. Dios es un Dios de misericordia. Claramente la palabra dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y si tú tienes vida y tú sientes que tu vida es buena, es más buena la misericordia de Él. Siempre buscará ayudarnos y siempre buscará sacarnos del problema, porque dice claramente el Salmo 103, Él es el que te corona de favores y de misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y tú no tuviste que hacer nada. Solamente Él se acuerda de que somos polvo y se compadece de nosotros, dice su palabra. No tuviste ni que clamar en muchas ocasiones y recibiste su ayuda. Él es torre fuerte, pero también dice que Él es pronto auxilio. Su auxilio llega pronto, no tarda. Por eso dijo el Señor, ¿se tardará en responderles? Cuando aquellos clamen, en esa parábola que iniciamos leyendo, ¿se tardará en responderles? No, no se va a tardar. El problema más bien sería, ¿por qué no respondes si es que tardas? Y la respuesta es porque la fe ya ha sido afectada. Por eso no ha respondido. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque lo que necesitamos es fe para creer en Dios, para que Él nos pueda responder. Y cuando Él ve la fe nuestra, Él nos responde inmediatamente y no se va a tardar. Y hay un libro, hermano, que se considera el más antiguo de la Biblia, antes que el Génesis. Y yo sé que tú entiendes de lo que te estoy hablando. Estamos hablando del libro de Job. Y ahí hay algo que en algún momento alguien me enseñó mal y tal vez a ti te sucedió lo mismo. Y hoy vamos a derribar esa mala enseñanza, porque es necesario que caiga en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quisiera invitarte a que me ayudaras a buscar en tu Biblia
El libro de Job, capítulo 1, vamos a ver verso 9 en adelante, hasta el verso 12. Job, capítulo 1, verso del 9 al verso número 12. Vamos a entender a Dios, porque no se entiende a Dios, se le juzga. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de alguien que juzgó mal a Dios y Dios le reconvino. Job, capítulo 1, verso 9. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Miren, usted ya sabe el contexto de esto. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Aquí quiero que quede claro algo. Dios le estaba autorizando al enemigo causarle los males a Job. No era Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dios autorizó, porque Él tiene que autorizar todo, o negar lo que no esté de acuerdo que nos acontezca en nuestras vidas. Pero una vez que autorizó, fue el enemigo el que tenía ahora acechanza sobre la vida de Job, y comenzó a trabajar contra él, comenzó a atacarlo a él. Pero vean lo que piensan los seres humanos. Vamos a ver aquí Job 1:16, mire lo que piensan los seres humanos. Cuando comenzaron a acontecerle todas las tragedias a Job, los seres humanos siempre son bien dados a opinar, siempre son bien dados a juzgar mal a Dios por no entenderlo. Y vea lo que sucedió aquí. En el verso 16 dice así: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo. Y yo le pregunto, ¿era fuego de Dios? Pero vea cómo opina la gente. Se está portando mal, Dios lo está castigando. ¿Verdad que se opina la gente? Está enfermo, algo le hizo a Dios, algo tiene en su vida que está mal delante de Dios. Así opina la gente. ¿Y cuál es el propósito? Tergiversar la verdad de Dios. No era Dios el que había mandado el fuego, era el enemigo el que había mandado ese fuego. Pero la gente es dada a opinar y culpa a Dios de todo lo que le sucede. Y Dios es el más inocente de todos. Y vamos a continuar viendo este ejemplo. Miren, vamos a pasarnos allí al verso número 19 del capítulo 1 de Job. Le sucedió otra desgracia y mueren sus hijos. Dice ahí: un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, vamos a leer hasta el 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo le puedo decir esto: Jehová sí dio y Jehová no quitó, porque no era Dios el que mandó ese fuego, no era Dios
el que hizo que temblara. No era Dios el que mandó ese viento fuerte, era el enemigo del alma de Job el que hizo todo eso. Pero ¿qué es lo primero que opina la gente? Dios lo está castigando, Dios lo está disciplinando, Dios lo está poniendo en su lugar, Dios, y Dios es el más inocente de todos. Y el diablo feliz. ¿Por qué? Porque todo eso nos hace forjarnos una idea equivocada de Dios, que Dios, siendo tan bueno, puede permitir que me pasen cosas tan malas. Porque Dios, teniendo toda la provisión que Él puede bendecirme para darme, me deja que padezca hambres. Porque Él, siendo el Todopoderoso y teniendo poder y autoridad para sanarme, permite que yo siga enfermo. Y todo eso viene para robarte tu fe. Todo eso viene para robarte tu fe. Y la pregunta que nuestro Señor hizo en aquella parábola al terminar sigue vigente. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Habrá que afirmarnos en el Señor. Habrá que entender más al Señor para seguir de poder en poder, de gloria en gloria, como la aurora, hasta que el día sea perfecto en la magnitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas cuestiones nos van a suceder en el camino, porque la palabra lo dice. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y yo ruego al Señor que en ninguna de ellas nuestra fe pueda ser dejada por nosotros, sino que por el contrario, todo eso nos afirme, nos confirme en la fe. Porque, hermano, le voy a decir algo, mucho ayuda el que no estorba, hermano. Y eso aplica para la gente que a veces nos rodea cuando nosotros estamos en la peor. Estamos enfermos, no hay médico que nos ayude y se nos acercan gentes que en lugar de ayudarnos nos van a estropear nuestra fe. La palabra dice claramente, hermano, anda con sabios y sabios serás. Cuando tú tienes un problema, lo peor que puedes hacer es acercarte con gente que no tiene fe. Acercarte con gente que no conoce a Dios. Tu respuesta, tu ayuda no está en la gente que no conoce a Dios. Tu socorro viene de lo alto, del Padre de las luces. Porque dice, toda buena dádiva desciende de lo alto. Tu ayuda viene del cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. La ayuda que necesitamos cuando estamos en problemas no está en la tierra, está en el reino de los cielos. Si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice la palabra. Y la ayuda que usted necesita cuando tenemos problemas, que tenemos enfermedades, no está en nuestros compañeros aquí en la tierra. Está en Dios, mediante su palabra, mediante la oración, mediante el clamor, el ruego, la súplica, porque hay varios niveles. Ahí está la ayuda de Dios para nosotros. Pero el enemigo se va a encargar de acercarnos gentes que, entre comillas, te va a ayudar. Y te voy a mostrar cómo trabaja, porque para eso también nos enseña la palabra, cómo trabajó con este hombre de Dios. Estaba sin dinero, estaba sin familia, estaba con una esposa en contra y estaba sin salud. Y por si fuera poco, con una mala compañía que en lugar de ayudarle, como los amigos que tenía ahí a su lado, le estaban estorbando. Y te lo voy a mostrar, mira, tengo palabra para mostrártelo. Vamos a buscar Job capítulo 5, verso 17. Mire lo que pensaba su gran amigo que tenía ahí a su lado, Elifaz temanita. Este se consideraba amigo de Job y lo primero que él discierne y atina a aconsejarle es esto: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
Job, lo que estás haciendo te lo mereces, mano. ¿Quién le dijo a este hombre que Dios estaba corrigiendo a Job? ¿Quién le enseñó que era Dios el que estaba permitiendo que todo eso hiciera sufrir a Job directamente? Si quien se lo estaba ministrando era el enemigo del alma de Job, no era Dios directamente, pero el hombre, como sabe todo, viene a aconsejarnos, ¿ah? ¿Qué tiene, vecino? Pues fíjese que estoy triste. Sí, se le ve que está triste. ¿Pero qué le pasó? Cuénteme. Se lo voy a contar, pero no le cuente a nadie. No le cuenta a nadie, nomás llega otro. Se lo voy a contar, pero no le cuente a nadie. Y llega otro, se lo cuento, pero no le cuente a nadie. Y termina no contándole a nadie. Y todos se enteran. ¿Verdad? ¿Y por qué está triste, vecino? Pues fíjese que en mi iglesia pasó eso. Pues ya no vaya. Pues ¿quién la manda? Ya ve para qué se salió de la madre iglesia. Regrésese a la madre iglesia. ¿Por qué se salió? Porque el hombre lo sabe todo. ¿Y quién le dijo al hombre que tiene que andar platicando sus penas con el hombre? Si tenemos a alguien que dice, a comunión nos ha llamado. Que nuestras penas, que nuestros sufrimientos, que nuestros dolores, dice la Escritura, está alguno triste, haga oración. No se lo platique al vecino. Está alguno triste, haga oración. No fomente chismes, no fomente ataques contra la iglesia, haga oración. Porque el hombre todo lo sabe, le va a acomodar lo que él cree, pero su fin es alejarlo de la fe de Dios. Ya no vaya, ya no dé, ya no haga. El fin, alejarlo de la fe de Dios. Y así se las gasta el enemigo. Y mire, tengo otro ejemplo. Vamos a buscar allí mismo en el libro de Job, porque todo esto sucedió con Job, con sus amigos, con sus amistades. Tenga cuidado con quién se junta, hermano. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, tenga cuidado con quién se junta. Mire lo que dice Job, capítulo 8, verso 4. ¿Lo tiene? Amén. Veamos lo que dice la palabra de Dios ahí. Si tus hijos pecaron contra él los echó en el lugar de su pecado. Esto se lo dijo su otro amigo, Bildad, su hija, dice. Con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? ¿Quién se va a poner a orar por sus hijos cuando tienes a alguien muy espiritual que viene y te dice, ellos son los responsables, ellos son los culpables, ni le pidas a Dios, ellos tienen que merecer su castigo? ¿Quién se va a poner a orar por sus hijos cuando alguien viene y te dice así? Pero como el hombre todo lo sabe, estaba de vuelta mintiendo. Dios tiene misericordia y más de los pecadores, pero las amistades con las que nos rodeamos, ¿verdad?, las utiliza el maligno en ocasiones para mentirnos, y especialmente con la familia. Yo he escuchado personas que son familia entre ellos mismos y dan los peores consejos para su misma familia. La mujer comete la imprudencia o el varón comete la imprudencia de platicar sus problemas matrimoniales con la misma familia, y la primera sugerencia que sale de la familia es: déjalo, déjala, ¿por qué le estás aguantando? Cuando la palabra del Señor dice claramente, en un principio no fue así. Moisés dio carta de divorcio por la dureza de sus corazones, pero en un principio Dios no lo planeó así. Se están tomando libertades que no les corresponden, pero la misma familia a veces da los peores consejos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y las malas amistades también. Por eso yo le he comentado a usted, si alguien aquí es cristiano, si alguien aquí es cristiana,
su mejor amigo tendrá que ser cristiano, no alguien del mundo. No puede alguien ser amigo de Dios cuando tiene amistad con el mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, nuestro mejor consejero, nuestra mejor consejera no puede ser alguien del mundo, porque no tiene temor de Dios ni lo conoce. La palabra menos. ¿Cómo va a aconsejar una vida espiritual si no conoce la palabra? Y vamos a ver el otro ejemplo. Job 11:6. Su amigo Sofar, porque siempre tenemos un amigo así, le dijo esto: y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Eres malo, Dios se quedó corto, tú deberías de quedarte sin familia, sin hijos, sin dinero y llorando en un rincón. ¿Verdad que tiene usted alguien así cerca? No es que tú eres tan malo que por eso Dios te oye. ¿No le estaba pasando eso a Job porque Job era malo? Le estaba pasando porque Job era buen testimonio y Dios dio testimonio de su vida delante del maligno, del enemigo de nuestras almas. Pero como la gente todo sabe, comenzó a decirle para robarle su fe y se quedó corto. Sin hijos, sin dinero, sin salud, sin mujer, sin casa, te falta más. ¿Quién va a querer creer en un Dios así? Que manda que nuestros hijos se mueran. ¿Quién va a querer creer en un Dios que manda que nuestros bienes se pierdan? ¿Quién va a querer creer en un Dios que manda que la salud se pierda y Él feliz, teniendo todo el poder para quitarnos esa calamidad, Él feliz sin hacer nada inmutable? Nadie va a querer creer en un Dios así, porque ese no es mi Dios, ni es tu Dios, ni es el Dios tuyo. Ese es un Dios que nos han tergiversado, porque nuestro Dios es misericordioso y dice para nosotros: si entendieras lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Y nos invita a meternos a la misericordia. No puede quedar Él sin participar la misericordia. ¿Pero qué estaba sucediendo entonces? Mire, le voy a decir lo que estaba sucediendo, porque hasta Dios se cansó de esta gente. Dios se cansa de esa gente y se lo voy a mostrar. Vamos a Job 42, verso número 7, por favor. Vamos cerrando. Job 42, verso 7, porque estas personas hasta Dios cansan. Job 42, verso 7. Amén. Dice así la palabra de Dios: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. ¿Por qué? Porque no habéis hablado lo recto, como mi siervo Job. No habéis hablado de mí lo recto. Están mintiendo, yo no soy así. Así creen ustedes que soy yo, pero no soy así. Están mintiendo y lo que están haciendo es intentar robarle la fe a mi siervo, cuando lo que estoy haciendo yo es sostenerlo con la diestra de mi justicia. Y el enemigo trabaja de esa manera.
Va a usar a nuestra familia, va a usar a los compañeros que tenemos a un lado, porque su objetivo es robarnos la fe. ¿Para qué? Para que aparezca la apostasía y más rápido que pronto el enemigo de nuestras almas tenga más autoridad, más poder. Pero antes que eso suceda, ya el Señor nuestro Dios nos avisó, ya nos advirtió cómo es que el enemigo nos intenta robar la fe. Y para cerrar con broche de oro voy a pedirle que busquemos en el apóstol Santiago, capítulo 5, verso 11. Esto habla del mismo evento que estamos analizando. Santiago capítulo 5, verso 11, y con esto vamos a finalizar. Santiago 5, 11, para aprender a conocer a Dios. Amén. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis oído el fin del Señor? ¿Que el Señor es qué? Misericordioso y compasivo. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Que el enemigo, esforzándose en que usted y yo creamos que Dios es un Dios malo, negligente, descuidado, y nosotros entendiendo que Dios es muy misericordioso y muy compasivo, que lo que no entendemos son sus propósitos cuando atravesamos por problemas, por enfermedades, por adversidades, pero que al fin, como a este siervo, termina bendiciéndonos doblemente si soportamos la prueba y salimos vencedores de todo intento del maligno de robarnos la fe. Sin duda, por eso el apóstol Juan dice allá en su primera carta, capítulo 5, verso 4, esta es la fe que vence al mundo. Y no solamente al mundo, también al maligno. La fe que puede conservarse a pesar de que usted esté enfermo, pero sigue creyendo en Dios. Usted sigue esperando en Dios, porque Dios es su ayudador, porque Dios es su sanador. Aquella fe que tiene aquel que está en medio de un problema, que no sabe cómo, no sabe dónde, pero sabe que su respuesta viene de lo alto, porque toda buena dádiva desciende de lo alto. La fe que vence el mundo y al enemigo es la fe que nuestro Señor va a encontrar cuando Él venga por su iglesia. Cuando el Hijo del Hombre venga, yo digo, sí va a encontrar fe. No digo que voy a hacer yo, porque yo no lo sé. A saber las pruebas que Dios me permita atravesar, y no sé si yo esté. Lo que sí sé es que sí va a haber fe, porque Dios siempre tiene un remanente. Gracias, Él Señor. nunca se ha quedado solo, y Él nunca ha fracasado en ninguna misión que Él se ha propuesto a realizar aquí en la tierra. Y Él, como en la antigüedad, en los tiempos de Elías, se reservó un remanente, en el final de los tiempos se reserva un remanente que cree, que actúa y que obra creyendo por fe, porque esta fe nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te invito, hermano, te invito, hermana, a que nos afirmemos más en la fe. El enemigo no la va a querer robar, pero ya te he dicho cómo es que trabaja. No es la única, pero es una muy efectiva que le ha dado resultado: tergiversarnos la imagen de Dios para robarnos nuestra fe. Ya no lo podrá hacer, porque la invitación es: conozcamos a Dios constantemente, conozcamos a Dios frecuentemente, y no nos separemos de Dios, porque la invitación de la palabra es: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Quien haga así, la victoria está en sus manos. Vamos a concluir con la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Cristo viene pronto. Estoy cierto, estoy seguro, viene pronto. Ya se escucha venir en los aires. La convicción de lo que no se ve es verdad. Por alguna razón estoy en esta situación, pero tengo un ayudador, pero tengo a alguien que me ama, alguien que fue capaz de dar a su único hijo para que no me pierda, sino tenga vida eterna. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir nos apartará del amor de Cristo.
Hermano, bendiciones. Gracias. Porque Dios Bendiga. nos trajo su palabra para edificarnos Gracias. y poder ser más que vencedores. Amén. Te invito para que nos pongamos de pie, por favor, en estos momentos.